tomen en cuenta que esto lo preparé en la madrugada, entonces vengo un poco desvelado. Pero bueno, ahí les va. Primero empezamos con una pregunta filosófica. ¿Qué podemos decir que es verdad? Oh Dios, va a estar difícil. Pero bueno, empezamos con los filósofos, ¿no? Vamos a ver qué dijeron los filósofos. Empieza todo con Aristóteles, que es el primero que hace algo así como esto es verdadero, y varios dicen sí, yo estoy a favor de que eso sea verdadero. Usa un silogismo que es lógicamente correcto, y su silogismo es muy conocido. Dice: todo hombre es mortal, Sócrates es hombre y por lo tanto Sócrates es mortal, exacto. Entonces pues eso hace que todos digan: oh sí, estoy de acuerdo, a favor de Aristóteles. Pero después viene este tipo Descartes, y Descartes tenía en mente como revolucionar toda la filosofía, y entonces ignoró a Aristóteles y dijo: no, yo soy capaz de dudar de todo. O sea, yo me puedo preguntar si esta mesa existe y puedo decir que no sé si esta mesa existe. Entonces, ¿cómo voy a hacer para tener certidumbre en mi vida? Y se pone a reflexionar un día ahí en un café y se da cuenta que cogito ergo sum, ¿no? O sea, eso significa, él está pensando y dice: es que no puedo decir, ¿qué es lo que puedo decir que sí es verdad? Y dice: espera, estoy pensando, y porque estoy pensando puedo decir que existo, y esta es una como única verdad que a mí me hace sentir completo. Entonces, como Descartes trataba de revolucionar la filosofía, no le importó mucho la opinión de los demás y publicó su reflexión, y de hecho fue muy famosa esta reflexión porque si te vas a pensar, pues estoy pensando, existo. Entonces suena medio coherente por ahí. Pero después llega este señor David Hume. Él estaba viendo que muchas personas decían: pues mañana hago esto, ¿no? Porque entonces mañana es un nuevo día, o ya empezaba a calentarse la época de la revolución científica en la física. Y David Hume empezó a criticar: esperen, o sea, me estás diciendo que porque el sol salió hoy y el sol salió ayer, entonces el sol va a salir mañana. No, yo no veo ahí la lógica. Entonces David Hume empezó a criticar todo esto y decía: pues los experimentos que estamos realizando en la física realmente se basan en mediciones de lo que pasó antes, pero eso no nos asegura nada que vaya a seguirse repitiendo en el futuro. De hecho, lancen volados la suficiente cantidad de veces y no va a salir águila todo el tiempo. Entonces, esta es una forma de argumentar un tanto dudosa, pero pues lógicamente tiene razón. No hay nada que nos diga entonces por toda la vida. Y de hecho viene Immanuel Kant y llega a criticar a la razón pura de David Hume. Kant estaba enojadísimo con Hume. Él decía: no, es que sí existen las cosas que podemos decir que son verdaderas a priori. Y entonces estaba súper emocionado con sus argumentos a priori. Y uno de los que dijo él fue: pues piensen en el teorema de Pitágoras. Todos podemos demostrar, si seguimos los elementos de Euclides o si seguimos cualquier cosa, que a cuadrada más b cuadrada en un triángulo rectángulo, o sea, el cuadrado de los catetos, nos da c cuadrada, que es la hipotenusa. Y entonces todos: oh sí, Kant ha venido a salvar al mundo de las crisis de David Hume y Descartes. Y pues de hecho muchos filósofos estaban de acuerdo con Kant, y hasta hoy en día se sigue idolatrando a este señor. Y bueno, después llega Friedrich Nietzsche y otros filósofos que se les denomina continentales, porque pues realmente el término no tengo idea de dónde salió, pero el chiste es que estas personas no razonan de acuerdo a una lógica, siguen más
un argumento que ellos mismos construyen. Entonces, si leen los libros de Nietzsche, por ejemplo, él empieza a decir, sí, yo estoy fomentando aquí una nueva filosofía y todos los jóvenes en el futuro me van a seguir y van a seguir lo que es mi filosofía y debemos practicar lo que es el superhombre y trae un montón de nuevos conceptos y critica lo que dice Immanuel Kant, pero no siguió una línea formal y lógica. Y ya finalmente llega este señor que fue del siglo pasado, Wittgenstein, y en su Tractatus Logico-Philosophicus, él hace un análisis de lo que es el lenguaje. Y ahorita vamos a ver por qué se dedicó a analizar el lenguaje. Pero bueno, el chiste es que con todos estos análisis, los filósofos siguen preguntándose hasta hoy en día qué es verdad. Y entonces están así los filósofos. Entonces dijeron, en algún momento, antes de Ludwig Wittgenstein, dijeron, ¿por qué no volteamos a ver qué dicen las matemáticas? Digo, pues los matemáticos, pues ya dijo Kant, a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Los matemáticos deben tener algo mágico que sí nos diga qué pasó. Y entonces los matemáticos en ese momento estaban así, no güey, no tengo nada que decirte. ¿Y por qué? Pues vamos a ver. Vamos a empezar con la primera crisis de las matemáticas. Para esto debemos ponernos en el contexto de qué eran las matemáticas en esos tiempos. En la época de... vamos de vuelta hasta Pitágoras. Pitágoras solo tenía 2 instrumentos para hacer matemáticas. Bueno, 3. Su cabeza, un compás y una regla. Y entonces él pensaba las matemáticas de esta forma, de forma geométrica. Entonces, por ejemplo, él decía, siempre podemos hacer un segmentito y este segmentito con que lo vamos a hacer con nuestra regla. Y ahora hay que encontrar el punto medio de este segmentito. Entonces abrimos nuestro compás, marcamos, lo abrimos de esta altura y check. Nos ponemos en el punto A y hacemos una marca. Y después nos ponemos en el punto B y con la misma abertura que teníamos en el compás hacemos otra marca. Y si se dan cuenta, aquí se cruzan en 2 puntos. Entonces con la regla juntamos los puntos, hemos trazado el punto medio. Y bueno, la demostración de eso más formal tiene que ver con un poco unos principios básicos que ellos consideraban verdaderos, pero ya veremos después de qué se trata. Y bueno, con esta forma de pensar y segmentos, pues Pitágoras nada más podía... Con eso es suficiente. Bueno. Pitágoras nada más podía dibujar un segmento y ya tenía su segmento. Y después cogía el compás y podía trazar otra vez el segmento y podía trazar otra vez el segmento. Y si se dan cuenta, esta es como su noción de números. Él nada más podía pensar de la forma 1, 2, 3. De hecho, ustedes deben saber que el 0 no fue descubierto exactamente por los pitagóricos. Y entonces, nada más puede contar así. Y bueno, también es famosa la escuela pitagórica por este teorema, el teorema de Pitágoras, que mencionamos de Immanuel Kant. Entonces, él literalmente decía, si coges 2 cuadrados y los pones en los catetos del triángulo rectángulo, el área de ambos cuadrados te va a dar el área del cuadrado que está encima de la hipotenusa. O sea, él no tenía nada de a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Él decía los cuadrados. Y bueno, dentro de los pitagóricos llega este chico, Pasos, y él dice, bueno, si lo que dice Pitágoras es cierto, podemos coger un triángulo que mida 1 de un lado y 1 del otro. ¿Y cuánto mide acá el cuadrado? Pues 1 por 1, 1. Y 1 por 1, 1. Y la suma de esos nos da 2. Entonces el cuadrado de acá mide una raíz de 2. Y entonces a Pitágoras eso no le gustó nada, porque raíz de 2
él creía que todos los números los podías partir en segmentitos. Entonces cogía un segmento y decía, pues tal vez no mida esto, pero puedes partirlo así, y así sí va a medir, y si no, pues puedes partirlo así, y así sí nos va a dar la medición. Pero resulta que con raíz de 2, Pitágoras siguió intentando hacer esto, no precisamente Pitágoras, los pitagóricos, pero querían partir al segmento y no podían hacerlo. Y entonces, pues el descubrimiento de Hippasus le llevó a un trágico final. Lo mandaron a dormir con los peces. Pero bueno, aprendimos mucho de esa experiencia. Ya después llegó otro matemático de la época griega y dijo, pues si no podemos medir a los segmentos por medio de segmentos más chiquitos, entonces podemos cambiar la definición de medición y con eso ya va a quedar todo bonito y funcionando. Y así es como se resuelve la primera crisis de las matemáticas. Y ya después de un tanto tiempo llega Euclides y basado en el metodológico que había inventado Aristóteles, que decía M implica P y S implica M, entonces S va a implicar al final P. Pues con esa idea en mente, Euclides dije, voy a coger cinco oraciones y estas van a ser mis verdades absolutas y a partir de ellas voy a derivar todos los demás enunciados de las matemáticas. Y se dedica a hacer eso. Y pues rindió frutos todo el trabajo que hizo Euclides, porque ninguno de los matemáticos ya dudó de lo que era la medición de segmentos. Incluso empezaron a descubrirse más números como raíz de 2. Y pues llegó Descartes y inventó el plano cartesiano. Y también llegó Newton y Leibniz y empezaron a utilizar el cálculo. Y todos estos avances tuvieron implicaciones en lo que es la ciencia aplicada, como es la física. Newton desarrolla la ley de la gravitación universal y también tenemos las leyes de los planetas de Kepler, del movimiento de los planetas de Kepler. Y también se desarrollan cosas distintas a lo que va a ser la futura crisis. Se desarrolla lo que es la teoría de grupos, el análisis real, las series infinitas. Y entonces el problema es que este chico Euclides no se dio cuenta que dentro de su libro había generado otra crisis, o más o menos se dio cuenta. Entonces él lo que hace es menciona sus 5 postulados. El primero dice, pues por cualquiera 2 puntos pasa una única recta. Y pues todos podemos decir, estamos de acuerdo, eso debe ser verdadero. Y después dice, para cualquier segmento tú puedes prolongar ese segmento hacia cualquiera de los lados cuanto tú quieras. ¿Ok? Está simple, sí, te creo. Dado un segmento cualquiera puedes trazar un círculo a partir de cualquiera de sus extremos. Muy bien, Euclides, vas bien. Y finalmente, todos los ángulos rectos son congruentes. Ok, deja ver. Sí, tienes razón, Euclides. Y entonces llega el momento en el que enuncia su 5º postulado y dice, dadas 2 rectas y intersectadas por una transversal, si la suma de los ángulos internos de uno de los lados es menor que 180 grados, entonces las rectas intersectan de ese lado. A ver, ok, espérate. Los otros me los dijiste en ¿qué será? 3 oraciones, y ese me estás diciendo condición 1, condición 2, condición 3, condición 4 y hasta el final me dices de qué se trata. Y entonces todos están así como no sé, Euclides, no me convence. Y si de hecho Euclides tampoco le convencía, él desarrolló 25 teoremas y hasta el 26º es cuando utiliza su postulado 5, porque él no estaba convencido de que ese fuese un postulado. Pero al final lo tuvo que hacer así porque no se le ocurrió de otra forma de solucionar las pruebas.
Y entonces esto genera una gran investigación matemática. Todos los matemáticos desde Euclides intentaban demostrar el postulado 5 que acabamos de ver. Todos decían, no, pues esta cosa, si está tan complicada, debemos lograr probarla a partir de los otros 4. Y ahí estaban duro y dale, duro y dale, duro y dale. E incluso, voy a bajar esto porque ok, ya con eso. Bueno, acá hay uno de los últimos matemáticos que se enfrentó al problema de las paralelas, fue Farkas Bolyai y también su hijo János Bolyai. Entonces Farkas le escribe a su hijo, no debes intentar este acercamiento a las paralelas. Te digo que este camino ya lo recorrí hasta el final y he viajado a través de noches sin fondo y extinguido la luz y la alegría de mi vida. Vean qué trágico es este tipo. Y te advierto, deja la ciencia de las paralelas en paz. Pensé que me sacrificaría a mí mismo por el bien de la verdad. Y estaba listo en convertirme en un mártir a quien removiese la falsedad de la geometría y regresara a su forma purificada. O sea, vean cómo escribe este señor. Este señor realmente está enamorado de las matemáticas y dice, las paralelas son un problema imposible de descifrar. Entonces, pues, János, como buen hijo, no le hizo caso a su padre. Y entonces, él le responde a su padre y le dice, he empezado una investigación y me ha llevado a un extraño nuevo mundo. Y deberías ver todo lo que estoy descubriendo, padre. Esto es como genial, esto es el descubrimiento del siglo. Y básicamente lo que había hecho János es decir, vamos a suponer que la negación de las paralelas es verdadera. O sea, vamos a decir que esas líneas nunca se tocan. Las líneas, si suman menos de 180 grados, las recorres hasta el infinito y nunca se van a tocar. Y dijo, pues en algún momento, si eso es falso, debemos llegar a una contradicción. Y empieza a desarrollar cosas, y a desarrollar cosas, y a desarrollar cosas, y se da cuenta que todo trabaja bonito, de forma consistente, a pesar de que esta cosa se ve rara, de que esto es una línea recta para él. Y entonces dice, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y se lo dice a su padre, y su padre emocionado le manda estos descubrimientos a Friedrich Gauss, no sé si lo conozcan.